Muy bien, buenos días a todos. Esperamos que se encuentren bien en esta mañana de jueves del mes de octubre. Y bueno, como ustedes saben, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que fue celebrado el pasado 10 de octubre, esta sesión del webinar de salud y nutrición que se comparte a través de las redes sociales de la licenciatura en nutrición de la Facultad de Medicina de la UAMX, estaremos compartiendo el día de hoy el webinar Alimentando mi alma. Esto a cargo de la licenciada en nutrición Marta Valdés Bernal, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, de esta casa de estudios, y con estudios de posgrado en psicoterapia gestal en la Universidad para la Profesionalización Estratégica. También nuestra ponente el día de hoy cuenta con un diplomado en desarrollo humano y con entrenamiento profesional en las técnicas de terapia de la compasión, así como la psicopatología. Su experiencia docente en el área de las ciencias de la salud y especialmente en la licenciatura en nutrición es de más de 9 años y tiene más de 15 años de experiencia profesional en los diferentes campos de la nutrición, específicamente en la consulta privada y en el área de psicopedagogía en la licenciatura en cirujano dentista en el campus universitario siglo XXI. Maestra Marta, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a impartir y a compartir conocimientos y experiencia en este tema tan importante y tan relevante de la salud mental y cómo podemos vincularlo con la alimentación y la nutrición, ¿verdad? Que tanto vínculo tienen. Entonces, también orgullosa egresada de esta casa de estudios, de esta facultad. Y pues bueno, te cedemos el uso de la voz, maestra, si puedes empezar a compartir tu pantalla y quedamos pendientes al final de tu sesión para transmitir los comentarios en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Perfecto, muchas gracias, maestra. No, pues yo la más honrada, la verdad, y que es un tema que en verdad me causa mucha pasión, me apasiona mucho, me causa mucho interés. Y bueno, pues voy a empezar compartiendo la presentación, sin antes decir que estoy, la verdad, muy feliz por estar compartiendo este tema. Y bueno. Justamente, bueno, pues iniciaríamos con el título que ya pudieron ver en su momento en los diferentes materiales donde se compartió la publicación, que es Alimentando mi alma. Por su servidora, Marta Valdés Bernal. Y bueno, pues vamos a empezar con este tema que es trascendental, es muy sentido y creo que nos va a auxiliar a todos a tener una perspectiva, creo que una perspectiva diferente. Puede ser como que fue algo que ya se había hablado de forma regular o tal vez en pasillo, pero como que no se le ha dado la relevancia necesaria y que se requiere para hacer más conciencia sobre nuestra alimentación. Y bueno, para empezar, para que nuestro tema se aclare, porque en cierta forma yo le decía a algunas de mis compañeras que a veces me sonaba como medio esotérico, ¿no? El título, que no se entienda desde ese lugar, sino que vamos a aclarar un poquito qué es el alma o de dónde estamos hablando que vamos a alimentar al alma. Ajá. Y entonces vamos a empezar con aclarar que el alma en la filosofía, que es la madre de muchas de las ciencias y muchas de las disciplinas que hoy ejecutamos, pues el alma se ha entendido como una esencia inmaterial. Esta esencia inmaterial es la que se encarga de ser responsable, pues, de nuestra vida, de nuestra conciencia, así conciencia con SC, de que somos conscientes de que somos conscientes. También se hace cargo de nuestra personalidad o es responsable de nuestra personalidad. Y ha sido tan interesante estudiarla o tan interesante encauzarnos hacia ella. Ha sido también muy poco descubierto cómo es que funciona, ¿no? Porque podemos tener a un organismo, a un cuerpo, ¿no? Un organismo completo con todas este, las características, ¿sí? Que respire, que se mueva, que maneje su temperatura, etcétera, etcétera. Y podemos, no, y resulta que no tiene una vida como la nuestra, ¿no? Tiene todas las adaptaciones, pero no tiene una vida. Y entonces esa vida se la concede el alma, ¿no? Y por estas razones que ha sido estudiada a lo largo de la historia y hasta nuestros días, sigue siendo estudiada. Hay diferentes filósofos, entre unos de los más sobresalientes,
que son estos 6 que les coloco en la parte inferior derecha de la presentación. Y bueno, muy, muy, muy concreto, me di la tarea de colocar qué es lo que cada uno decía de ella. Platón nos decía que era, o la entendía más bien, que era una entidad separada. Aristóteles, que era un principio vital. Para Descartes, residía en la mente. Para San Agustín, decía que era la parte inmortal y ahí se separó un poco más el alma y el cuerpo, ¿no? Entonces, como que eran entidades aparte. Para Nietzsche decía, contrariamente a lo que decía San Agustín, él decía que no tenía que haber divididos, sino que era el resultado de una multiplicidad de fuerzas y de energías. Y para Heidegger era el ser. Y específicamente en este último es en donde nos vamos a encauzar para poder dar un mayor conocimiento, no mayor conocimiento, sino mayor concentración a lo que es el alma. Para él, Heidegger nos dice que el alma es la forma en la que el ser humano es en el mundo y quiere recargar justo el es. Ujú. No en la parte de así como nos vemos o como nos comprendemos a nosotros mismos, sino cómo somos en el mundo. Y de ahí sale la pregunta, ¿cómo soy en el mundo? ¿Cómo definiría qué es mi ser en el mundo? Y para esto, pues tenemos que irnos un poquito más a remontarnos. Ajá. Ahora que ya tenemos esta idea de cómo soy en el mundo o que el alma es ese ser en el mundo, ser en el mundo va a tener diferentes implicaciones y por eso les armaba esta lámina con diferentes conceptos. Ser en el mundo, podríamos primero preguntar, ¿cuándo comencé a ser en el mundo? En algún punto, dentro de lo que compartía con muchos de las personas que aprecio y que me acompañaban en pues en este gran reto que es compartirles con ustedes un poco de lo que yo he podido explorar, me decían que ellos entendían al ser en el mundo cuando ya tenemos uso de razón y tenemos la capacidad de tomar decisiones. Pero el ser en el mundo empieza un poquito más porque estamos hablando de cuándo estoy en contacto con el mundo. Ajá. Puede ser, porque si no, pues el ser, el simplemente ser, pues viene incluso más atrás. Tal vez incluso cuando alguien nos pensó. Ajá. Antes siquiera de empezar a gestarnos, podríamos ser, si nos ponemos un poquito más filosóficos. Pero aquí nos vamos a poner más existencialistas y entonces podríamos decir que la primera vez que yo fui en el mundo es cuando vine a estar en contacto con él, ¿no? Y por eso aquí tenemos este bebé que acaba de nacer. Y justo empieza a experimentar su ser en el mundo. Acaba de estar siendo contactado por ese mundo. Ahora, cuando yo contacto al mundo, el mundo empieza a afectarme y por ello necesitamos irnos a especificar qué es el afecto, porque el afecto para este ejercicio, ¿sí? El afecto para lo que estamos haciendo el día de hoy no va a ser entendido como el cariño, el aprecio, el amor, ¿no? La cercanía, que sería más bien o entendido el afecto como una emoción. Aquí lo vamos a ver el afecto, pero como un proceso. Ajá. Entonces, este esquema que yo armé aquí, que era algo con lo que en mi mente queda más claro que es el afecto o que es ser afectado. Ajá. El afecto es, nos dice la teoría que el afecto es el proceso biológico no consciente ante cierta estimulación. Este efecto no supone una evaluación reflexiva, ajá, simplemente sucede. Y entonces para ser más claros, aquí tenemos una pelota de tenis impactando un pádel, ajá. En el pádel sería el ser, o sea, nosotros, nuestra alma, ajá. El estímulo podría ser cualquier cosa que venga del entorno, del mundo, ajá. En esta parte de aquí, en donde les ponía el proceso biológico, les ponía justamente una mano tomando la otra. Ese es un estímulo, ajá, es el mundo afectándome. Y el afecto sería lo que en este caso en la pelota, pues es lo que la pelota hace en el pad, que es la impacta, ajá, la golpea. Ajá. Esta persona que me toma la mano me está afectando, está generando un impulso
que va a impactar a mi ser y va a generar un afecto o un efecto. Ajá. Este afecto no es consciente, no lo puedo analizar, no lo puedo racionalizar. ¿Y qué creen? Tampoco puedo ser consciente de que lo estoy sintiendo. Simplemente sucede. De ahí esa frase, simplemente sucede. Y entonces nosotros cuando venimos a este mundo somos así como está aquí este escultor. Somos como una especie de trozo de mármol que tenemos a nuestros escultores que empiezan a generar con el cincel de su afecto, nos empiezan a dar pequeños golpes para irnos construyendo. Ajá. Los afectos nos construyen o construyen a nuestro ser, construyen a nuestra alma. Ajá. ¿Qué afectos nos construyen? Ah, bueno, esos afectos son los que nuestros cuidadores que están encargados de nosotros, cuando venimos a este mundo, tenemos a alguien que se haga cargo de nosotros. Porque si no hay alguien que se haga cargo de nosotros, ¿qué creen? Pues morimos. Ajá. No es algo como completamente irracional. Entonces, nuestros cuidadores lo que hacen es que se van a encargar de aportarnos lo necesario para que nosotros nos mantengamos en el mundo. Y esto lo hacen porque quieren que nos mantengamos con ellos en el mundo, quieren estar con nosotros. Y por esas razones que empiezan a afectar nuestro ser, ¿no? Este afecto o este afectar nuestro ser, ¿cómo lo hace? Aquí, como decíamos, bueno, me agarra la mano y ya me está afectando. Ajá. Bueno, cuando nosotros venimos a este mundo, pues nos afectan de diferentes formas, ¿no? Que quise pues, poner o presentar en estas pequeñas fotitos que se ven en la parte de abajo, del lado izquierdo. Entonces, cuando me arropan, cuando me acarician, cuando me arrullan, cuando me limpian y cuando la estrella de todas, ajá, es cuando me alimentan. Cuando me alimentan, me afectan. De hecho, si nosotros pudiéramos ahorita recordar o traer a nuestra mente cómo se ve la lactancia materna y cómo se experimenta la lactancia materna para quienes ya lo han experimentado como mamás o quienes han visto que una mamá le da lactancia materna a su bebé, prácticamente cumple todos estos que acabamos de nombrar, todos estos efectos o todos esos afectos. ¿Qué pasa? Lo arropan, lo arrullan, ajá, lo abrazan, lo sujetan, lo limpian, ¿no? Cuando se ensucia, lo limpian. Y entonces tenemos que la alimentación es justamente la que lidera el contacto primario de cuando nosotros venimos a ser en este mundo y después nos empezamos a formar en el mundo. Ajá. Bueno, la lactancia materna, o lactación, podríamos decir, es lo que va a comprobar o va a hacer, nos va a dar cuenta de que nuestro ser crece a base de afectos que nos brindan estos cuidadores. Y como esta actividad, pues se ha encontrado en diferentes momentos, en diferentes investigaciones. Ajá. Esta es de una investigación en Puerto Rico de no hace mucho, en 2023. Ajá. No hace mucho, apenas el año pasado, en donde nos decían, o la conclusión a la que llegaron después de una cierta observación y cierto seguimiento a las personas o a los niños que recibieron esta lactancia materna y cómo la recibieron y si no la recibieron, etcétera, tuvieron la conclusión de que la lactancia o el tipo de lactancia tiene un impacto en nuestra vida social. Se encontró que ese alto impacto lo causa, o bueno, tiene el impacto en la función, en cómo nosotros nos convertimos en seres sociales y también contribuye en gran medida, ajá, en cómo creamos tempranamente nuestras relaciones de apego. Ajá. Y estas relaciones de apego se van a revelar como si son funcionales o si no son funcionales. Y por eso es que se ha puesto tanto interés en conservar, preservar, promover la lactancia materna exclusiva. Ajá. ¿Por qué? Pues porque estamos siendo conscientes o estamos dando pruebas de que este modo en que empezamos a alimentarnos del mundo, esta frase me encanta, alimentarnos del mundo, que es que yo estoy consciente de que el mundo me va a dar lo necesario, el entorno va a apoyar mi crecimiento. Ajá.
Y en la forma en cómo él lo haga, es como me va a empezar a construir. Y por ello, pues tendríamos que preguntar, o más bien tendríamos que enfocar que la alimentación se va a revelar como una de las actividades más trascendentales de la interacción social. Ajá. Y demuestra que el crecimiento de un ser o el crecimiento de un alma, ajá, requiere de la integración de nutrimentos para que la esfera física, pero también la esfera psíquica o la esfera de los afectos, nos alimenten el ser. Y no nada más va creciendo nuestro cuerpo físico, sino también junto con él y adentro, así como decía Nietzsche, no tenemos por qué separarlo, es uno solo. ¿Ah? Nuestro cuerpo en físico y alma va creciendo junto también, con los afectos que me da. Por ello, tendríamos que empezar a hacernos esta pregunta, y yo los invito a que se hagan esta pregunta. ¿Cómo fue tu lactancia? ¿Tienes esos datos? Porque si no los tienes, es muy valioso que los vayas a buscar. O sea, ve a preguntar. ¿Quién? A lo mejor tienes la suerte y tienes el acceso de tener a la fuente primaria de información que puede ser quien te dio esa lactancia materna. O tal vez si ya no la tienes, pues puedes ir con las personas, a lo mejor con tus hermanos, a lo mejor con tus tías, no sé, alguien que haya observado cómo era tu alimentación, que te den una reseña de cómo iniciaste a alimentarte de este mundo. Porque, ¿qué crees? Eso va a tener mucha coincidencia con lo que probablemente ahora estás experimentando, no nada más al alimentarte de comida, sino de alimentarte de experiencias de tu entorno. Aquí veríamos ciertas preguntas que podríamos proponer de cómo fue tu lactancia materna. ¿Fue exclusiva? Sí fue materna, perdón, puede ser lactancia, pero a lo mejor no fue materna, tal vez me dieron sucedáneos de leche. ¿Quién me los dio? ¿Quién me proporcionó esa lactancia? A lo mejor no fui alimentado por mi mamá, a lo mejor tuve una nodriza, ¿no? Que tuve lactancia materna, pero no fue mi mamá quien me la dio, ajá. Tal vez fue por sonda, porque a lo mejor tuve un nacimiento prematuro y eso condicionó a que mi alimentación tuviera que ser infundida a través de una sonda, en una incubadora, ajá. Fue mi mamá quien me proporcionó esa lactancia, ya fuera materna o fuera con sucedáneos, ella era quien me proporcionaba el biberón, o fue mi abuela, o fue mi tía, o fue la cuidadora en la guardería. Ajá. Fue obligada, a lo mejor yo no quería comer porque tenía alguna condición que lo impedía, ajá, o porque a lo mejor tenía reflujo, no lo sé, los bebés, no sé si han visto, digo, yo tuve la oportunidad de estar encargada de un servicio de alimentación en una estancia infantil, y híjole, es una variedad infinita de estilos de lactancia que tienen los bebés. Entonces, eso nos hace también preguntarnos si nuestra lactancia fue la ideal o la que podríamos calificar como ideal o fue observable. Tiene ciertas particularidades que ahorita en este momento podemos decir, no estuvo tan padre. Ajá. Y por lo tanto, si nosotros ya exploramos todo esto, si nosotros ya fuimos a buscar cómo nos alimentaron, se los juro que vayan y busquen esa información, y quienes la tienen no me van a dejar mentir, todos tenemos asuntos que resolver. Todos tenemos algo que resolver con nuestra alimentación. Algunos son más funcionales que otros respecto a los problemas, no le digamos problemas, sino como los aspectos observables que tenemos que resolver con nuestra alimentación. Algunos son más funcionales, ajá, y otros somos menos funcionales. Yo me asumo con que yo tengo un problema con la alimentación que en ocasiones me hace no muy funcional. Ajá. Si nosotros respondemos con sinceridad, ajá, sabremos que efectivamente tenemos algo que resolver, y por lo tanto Cambridge no se equivoca, ¿no? La Universidad de Cambridge nos dice que la alimentación o la forma en la que nuestros eh, administradores de alimentos, nuestros cuidadores, nos proveyeron de la alimentación, impacta significativamente en cómo nos conectamos con las personas. ¿Qué tan difícil es que yo me conecte con el otro? Ajá. ¿Qué tan fácil es que yo me aísle del otro? ¿Qué tan cómodo estoy en contacto con el mundo? ¿Y qué tan seguido con qué frecuencia estoy buscando, con qué urgencia estoy buscando que sea parte de mí?
Y entonces, aquí hay algo que quiero dejar muy en claro y por eso es que tiene un signo de alarma. Los trabajos que tenemos que hacer con nuestra alimentación, porque no fue la ideal a lo mejor en el inicio y probablemente no está siendo la ideal ahora, es cual nosotros miramos a los traumas. Ajá. De hecho, pues sí, tal vez nuestra alimentación al inicio fue traumática, ¿no? Ahora, hay que dejar esto en claro. Así como un trauma lo entendemos que no es intencional, en su mayoría no es intencional, o sea, la persona que lo genera o la persona que lo apoya no tiene la intención de generar ese trauma. Así también, tampoco es culpa de quien lo padece, o sea, no podemos decir a alguien que tenga un trauma o una fijación respecto a una circunstancia en su vida, no podemos culparlo y señalarlo y decirle, es que tú, tú por tus traumas, ¿no? Es que como tú estás traumado porque quieres, ¿no? No, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque no somos culpables de eso. Y en la mayoría de los casos, las personas que apoyaron nuestros traumas, así tampoco fueron, lo hicieron con intención. Digo en su mayoría porque algunas personas, claro que sí, ajá, pero la mayoría no dijimos, ah, sí, voy a traumar a mi hijo, ¿no? Voy a ponerle un límite o lo voy a criticar severamente para que crezca con una imposibilidad de funcionar en la sociedad. No lo hicimos con esa intención. ¿Ah? Así también, el que sufre una experiencia dolorosa con la alimentación tampoco tiene la culpa de padecerla. Y creo que aquí empieza a encajar el punto de dejar de estigmatizar y señalar a las personas que tienen un problema con la alimentación. Es decir, es que no se alimenta bien porque no quiere. ¿En serio creemos eso? ¿De verdad creemos eso? Que no se alimenta bien porque no quiere, porque pues le vale, ¿no? Etcétera. Si ya vimos ahorita un poquito, porque esto es un poquito de lo que pasa en nuestra alimentación al inicio, creo que necesitamos empezar de dejar de pensar que esa persona tiene en sus manos el control de su alimentación, porque ¿qué creen? Si lo tuviera, pues no estaría descontrolada. Ujú. Algo sucede dentro de sí que realmente ni siquiera la persona sabe. Y cuando nosotros hacemos estos juicios, la empezamos más bien a enloquecer y a sentirse perseguida y diciendo, sí es cierto, ¿por qué no puedo hacer las cosas si soy yo? Y creo que esto es algo que muchas personas podemos dar cuenta de que lo hemos padecido, ajá, de no saber por qué estoy haciendo lo que hago. Ujú. Ahora, ¿de qué sí somos responsables? Ojo, la culpa no nos lleva a ningún lugar. No es como que ya por encontrar la culpa, pues ya las cosas se resuelven de forma mágica. Ajá. La culpa no nos lleva a ningún lugar. Lo que sí nos lleva a un lugar es la responsabilidad. Entonces nos toca, como personas que tenemos alguna cosa que resolver con nuestra alimentación, lo que sí nos toca es tomar la responsabilidad de mirar, de cuidar y de vigilar la herida que nos ha condicionado a padecer nuestra alimentación. Y ojo que no digo curar, porque ¿qué creen? Creo que muy pocas veces, y en las veces que sí sucede, tendríamos que ser muy vigilantes, pero algo que es emocional, lo que viene de nuestro pasado, que nos ha marcado en nuestra personalidad, difícilmente se cura, desaparece, se regula, lo modero, ajá, pero de vez en cuando va a estar apareciendo de forma constante. Y de ahí es que es lo importante de tener y de contar con alguien que nos auxilie a seguir avanzando. Ahora, la lactancia materna no es lo último, ajá. Después viene después de la lactancia materna, cuando empezamos a integrar los nuevos alimentos y ya no es mamá directamente en sus brazos y de su cuerpo quien nos proporciona estos alimentos. Y entonces esto se convierte en algo bien interesante y también de mucho peso porque, ¿qué creen? Cuando nosotros aprendemos a comer del mundo, empezamos a integrar lo que el mundo nos da en forma de alimentos, en toda su expresión, tanto lo que como, cómo lo como, con quién lo como, cuándo lo como, etcétera. ¿Qué creen? Pues tiene un montón de significados, que es que voy a aprender a integrar lo nuevo, ajá. Voy a aprender a confiar en el otro, voy a aprender a cuidar de mí, voy a aprender a cuidar del otro, voy a confiar en mis sentidos. Ajá. Ah, resulta que sí es cierto que sí tengo hambre. Ujú.
voy a aprender a dejarme cuidar, voy a aprender a identificar mis necesidades, ¿sí? Voy a aprender a saber cuándo sí son ganas de comer y cuándo son ganas de ir a buscar que alguien me dé afecto. Ajá. Voy a aprender a recibir, que es algo que nos cuesta muchísimo en muchas ocasiones. Y voy a aprender a pedir, que si nos cuesta recibir, pedir que nos cuesta un poquito más en su mayoría. Ajá. Todo, si se fijan, aquí nos estamos configurando mucho, mucho. De hecho, quiero estacionarme un poquito en aprender a cuidar de mí. Creo que los mexicanos, o bueno, la cultura latina tal vez, pero pues no puedo hablar más que de los mexicanos, tenemos muy bien y muy fijo el que hemos aprendido a cuidar del otro. De hecho, todos los que estamos en ciencias de la salud, pues, pues aprendimos esto muy bien, ¿saben? O sea, hubo algo que nos quisieron muy bien con nosotros y entonces sí quiero cuidar del otro y soy muy buena cuidadora. Ajá. Pero cuando se trata de cuidar de mí, ahí ya son cosas observables. Recuerden que dijimos al inicio que nuestros cuidadores son quienes nos van afectando y nos van construyendo el ser. Entonces, aquí esto sería como algo como muy importante. Aquí, ¿cómo me enseñaron? ¿Me enseñaron a cuidar a otro o me enseñaron a cuidar? Y me enseñaron también a cuidar de mí. O sea, cuando mi mamá nos cocinaba y nos procuraba nuestros alimentos, nuestro baño, etcétera, ¿cómo nos cuidaba? A nosotros era, pues nos sentíamos protegidos, pues aprendimos a cuidar del otro. Ajá. ¿Y cómo aprendo a cuidar de mí? Aquí está la pregunta. ¿Mi mamá se cuidaba? O sea, hacía ejercicio, se alimentaba correctamente, bebía agua, descansaba, o nos decía, este momento es de descanso. Ajá, entonces necesito descansar. ¿Sí? Ella cuidaba de ella, porque si no lo hacía, ¿qué creen? No voy a tener mucho trabajo para cuidar de mí. Pareciera que nos enseñan muy bonito a cuidar de los demás, pero no me enseñan a cuidar de mí. Entonces, continuamos. Ahí no para la cosa, ¿no? Ahora viene la adolescencia. Si se fijan, esta etapa de desarrollo inicial del ser humano es bastante compleja. Y entonces en la adolescencia lo que hace esta persona, este proyecto de adulto, va a ser, pues, empezar a diferenciarse, porque eso es lo que hacemos en la adolescencia, empezamos a ser adultos, a desarrollarnos a prepararnos para que llegue esa etapa y empezamos a diferenciarnos implementando lo que hemos aprendido a lo largo de este trayecto de la infancia, recurriendo a algo bien interesante que es nuestra imagen corporal para identificarnos. El medio de identificación que tiene un adolescente es su imagen corporal. Por lo tanto, esta imagen corporal, ajá, o esta etapa en donde nuestra imagen corporal y esta etapa también en la que estamos tratando de reproducir aquello que aprendimos, pues es una etapa crítica, ajá. Y nos dice la teoría de la intervención en crisis que cuando estamos en crisis somos vulnerables y altamente sugestionables. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy expuesto al mundo sin barreras, no tengo protecciones, ajá, no tengo escudos, es como si no tuviera piel, ajá, y me quitara la piel y me expusiera a los elementos del mundo, y que todo lo que llegue del mundo me va a generar una idea de cómo el mundo me percibe. Y esa idea de cómo el mundo me percibe, a su vez, va a llevarme a pensar que eso soy, ajá, que ese es mi ser, que así está mi alma. Ajá. Entonces, en esta etapa, pues lo pongo, por eso les pongo aquí también otra vez una señal de alarma, porque esto es peligroso. Ajá. ¿A qué está expuesto el adolescente? Este adolescente que podríamos imaginarlo así, sin piel, ¿no? Así, totalmente con los tejidos expuestos, pues a lo que a los demás les gusta, así, a lo que los demás les gusta, lo que otros quieren, lo que otros no quieren, ajá, la necesidad de pertenecer, ajá, quiero pertenecer, quiero ser parte de algo, parte de un grupo, parte de mi familia, parte de mis amigos, parte de mi pareja, y también lo que yo deseo. Y si se fijan, esto de aquí es bien chiquito a comparación de todo lo que tenemos alrededor, que nos dicen cómo debemos ser, cómo nos debemos comportar, qué es lo que debemos hacer, cómo debemos proceder. Y aparte,
queremos ser integrados y luego está hasta el fondo qué es lo que yo deseo, qué es lo que realmente quiero y necesito. Por ello es que, insisto, este puntito de alarma es porque en esta etapa se convierte o esta etapa se convierte en el caldo de cultivo para las conductas alimentarias de riesgo y para los trastornos de la conducta alimentaria. Necesitamos estar muy conscientes de que eso es un adolescente es alguien que está en el mundo pasando, así como le hago con mi manita, pasando para recibir lo que le da y que en su etapa de vulnerabilidad todo nos lo va a creer. Y tenemos que fortalecerlo, porque este adolescente, así como les pongo aquí arribita, está intentando alimentar su alma de los afectos para poder crecer. Entonces está tratando de ver si es verdad que el mundo lo va a apoyar. Si es que en su infancia tal vez tuvo una infancia pues protegido, cuidado, ¿no? De contacto con el otro y ojo, no nada más de contacto emocional, sino también de contacto físico. Los niños y los seres humanos necesitamos ser tocados, ajá. Necesitamos ser abrazados y vean cómo le hago con mis manos, abrazados, estrujados con amor, con afecto, porque si no soy tocado físicamente lo suficiente, entonces me están empujando, ajá, a sentirme sin sostén, sin fuerza. Y como no te siento, yo adolescente, ¿por qué tú no me das permiso de sentirte? Ujú. Entonces, ¿a qué hago? Ay, voy por lo siguiente que me da afecto. Cuando yo busco un afecto o busco al otro, ajá, lo que estoy buscando es su calor. Ajá, y hay que poner mucho énfasis en la palabra calor. Cuando yo busco su calor y él no me lo da, es muy fácil irme a otra cosa que me genere calor, como por ejemplo la comida. Porque la comida, ¿qué creen? Me da calor, pues me da calorías, ¿no? Hasta nosotros somos bien buenos en andarlas contando. Y entonces, en hacer muchos cálculos, ¿no? Al respecto, porque sí es necesario. Pero cuando yo no encuentro ese calor humano, me voy por otro tipo de calor. Ese calor que sentí cuando era alimentado por alguien. Ajá. Y voy por ello. ¿Por qué creen que las personas cuando tienen un episodio tal vez de alta ingesta alimentaria, pues no eligen alimentos, no es como que elijan pues el brócoli con una pechuga asada, ¿no? Sino que van a comerse, a mí lo que se me viene en este momento, chocolate, ¿no? O van a comer alimentos que tengan una gran cantidad de calorías, de calor, pues sí, es lo que necesitan. ¿Y qué crees? Como tú me dijiste que no, como yo, a lo mejor no me lo dijiste, no es como dijeras, no, no te voy a abrazar, vete, pero a lo mejor el abrazo que yo te di fue un abrazo seco, fue un abrazo sin intención, no fue un abrazo estético, auténtico. Ajá. Entonces mejor me voy con la comida, porque ¿qué creen? La comida, como no tiene voluntad, no me va a rechazar. Y tampoco, y sí, es más, aparte, a lo mejor no me estás dando mi espacio, porque tampoco digo que la adolescencia sea fácil, ajá, pero tampoco me das mi espacio, entonces a la comida sí la puedo rechazar. Y esta etapa se puede convertir en cuestiones de comida en todo o nada, ajá. Y entonces, para ello, vamos a seguir avanzando, porque si no, me voy a colgar un buen. Y vamos a hacernos una pregunta. ¿Con qué alimento mi ser? ¿Con qué alimento mi alma? Ujú. Y ahí me gustaría que hiciéramos una pequeña pausa y a todos quienes en este momento están presentes aquí, ajá, que seguramente, como lo decía al inicio, si pidiera en este momento que levantaran la mano todos los que tenemos una cuestión que resolver con nuestra alimentación, probablemente seríamos todos o la mayoría, porque si no fuera, no estaríamos aquí viendo esto, ajá. Vamos a hacernos estas cuestiones y creo que sería importante que las pudiéramos contestar porque tiene mucha información. ¿Cómo valoro mi alimentación? Ujú. ¿Cómo lo hago? ¿Soy crítico? ¿Soy hipervigilante, perseguidor, ¿sí? Prejuicioso? ¿La miro? Ujú. La siento, la atiendo, la cuido y aquí quiero hacer una específica acotación para tomarnos el tiempo de ver qué es cuidar, ¿no? Y de acuerdo a su vocablo griego, cuidar es pensar o tener un interés reflexivo, o de acuerdo al vocablo latino, que es el que más me gusta de la palabra cuidado, es conducir o guiar. Ay, qué sabroso se escucha eso. Quiero guiar, quiero conducir mi alimentación. ¿Qué hago?
¿La cuido o la juzgo? Porque son cosas bien diferentes que pareciera que van a dar los mismos resultados, pero no es así. ¿De qué me alimento? De lo que sea, de lo que se me antoja, de lo que me hace bien, ¿no? De lo que debo de comer, de lo que considero, ujú, o de lo que he reflexionado que puede ser parte porque me convierte en una persona saludable y me cuida al mismo tiempo. ¿Qué me platico cuando me alimento? O sea, ¿qué frases me digo? Tanto cuando me cuido como cuando no lo hago, como cuando veo mi alimentación, como cuando no la veo. ¿Qué hago? ¿Qué me digo? Ahí vas otra vez, ajá, mañana me cuido, o a lo mejor estoy en una parte de cuidar mi alimentación y digo comillas, porque estas frases que les voy a decir no es de cuidar, es de perseguir, es de te aguantas con eso. ¿Ah? O ningún permiso, nada. Es más, creo que tenemos que empezar a transformar esa mirada de cómo cuidamos nuestra alimentación para que no sea un pesar. No, creo que no ha existido una persona que yo haya contactado que haya dicho voy a cuidar mi alimentación o estoy cuidando mi alimentación o yo cuidaba mi alimentación sin un pesar, ¿saben? Sin de, pues estoy cuidando mi alimentación, ¿no? Y en realidad no tendría por qué ser así, porque hemos entendido mal la palabra cuidar. Cuidar no es perseguir, ajá, no es secuestrar, no es ahorcar. Cuidar es guiar, es conducir, es pensar reflexivamente. Cambia muchísimo. Ajá. ¿De qué afectos me estoy, por lo tanto, alimentando o de qué afectos estoy alimentando a mi esencia inmaterial? Ajá, a esa esencia inmaterial que se está haciendo responsable de mi vida, de mi conciencia y de mi personalidad. Y por ello tengo aquí unos post-its, ¿no? Puestos en la presentación que dice, compadezco mi sufrimiento porque digo, no, la verdad es que sí le he pasado súper mal, no tuve una alimentación bien padre. Mientras hacíamos, bueno, mientras hacía yo esta presentación y comentaba con otra de mis amigas que también es psicoterapeuta, le decía, oye, la lactancia materna impacta mucho en nuestra forma en cómo nos conectamos con los demás. Y ella me decía, yo no tuve lactancia materna. Y le decía yo tampoco tuve, ¿no? Porque tristemente yo no tuve. Y en su momento lo defendí mucho, ¿saben? Me hacía mucho problema cuando alguien decía, la lactancia materna es la única tipo de alimentación que nos hace a seres humanos como funcionales. Yo decía, claro que no, mírenme. Y pues sí, mírenme, ¿no? No tuve lactancia materna. Hay unas cosas de sociales que dan muchísimo trabajo y ahora que lo puedo relacionar, digo, claro, con razón. Y eso no quiere decir que ya se solucionaran, pero al menos ya no estoy perdida. Ajá. O solo me obligo a seguir avanzando. Órale, ajá, sin llorar, vámonos, caminemos, caminemos, porque no perdemos tiempo. No, tenemos que darnos una pausa y compadecer que hemos sufrido un dolor que aún no teníamos consciente. Bueno, sigamos avanzando. Ahora entonces, ¿de qué se trata esto? Pues se trata de seguir buscando la salud. O sea, no estamos hablando aquí de que para no herirme, pues entonces ya no ay, hago lo que quiera. Ajá. Ay, pues si se me antoja un pastel de chocolate, ajá, pero tengo una glucosa elevada, me lo como, ¿no? Porque pues Marta dijo que de que estábamos alimentando nuestra alma, que no nos pusiéramos a ser estrictos y rígidos para no lastimarnos. No, claro que no. Se trata de no descuidar, perdón, aquí hubo un error de dedo, pero no descuidar mi alimentación, es ponerme límites con amor. Por eso pongo la siguiente, es hablarme con amor. Ajá. Y aquí quiero hacer una puntualización, un ejemplo muy específico, que justo cuando yo veía este tema en el entrenamiento en psicopatología, yo le preguntaba a mi entrenador, que es un entrenador muy bueno, le decía, pero a ver, tú dices que tenemos que a satisfacer realmente las necesidades que tiene mi cuerpo, ¿sí? Entendiéndolo como el físico y psíquico. Y si a mí se me antoja un pastel de chocolate, ajá, pero no me lo puedo comer porque me hace daño, porque las características de ese pastel no son apropiadas por el estado de salud en que me encuentro, y si me lo como, realmente voy a infectar mi salud. Y yo tengo un lunch, una colación
que tiene pues una buena distribución de alimentos, ¿no? Aquí alcancé a poner esto fue las imágenes de las que encontré y se me hizo como muy apropiado. Aquí tenemos que tiene huevo, aguacate, una pechuga, lechuga, ¿no? Y que yo lo veo y realmente, o sea, si ustedes me lo ponen aquí, está rico, sí, no me lo quiero comer, es más, hasta que veo que tiene ya ajonjolí, y realmente sí no se me hace desagradable. Si me lo comiera, sé que me va a gustar, pero yo quiero un pastel de chocolate. Y entonces él me decía algo muy importante que quiero mencionarlo porque es imposible que esto se pierda. Y es que puedo, lo que yo estoy necesitando en este momento no es comerme el pastel, es sentir ese afecto inmenso que me hace falta para tocar a mi ser. Y platicar, y voy a decir, en este momento, lo más amoroso que puedo hacer por mí es comerme este lunch. Ujú. Es comerme mi lechuguita, bueno, por poner pobre lechuga ya está bien satanizada, comerme este menú, esta colación que fue diseñada para cubrir mis necesidades físicas. Porque esto es el mayor acto de amor que hoy puedo hacer por mí. En su momento, probablemente podré comerme el pastel de chocolate, que va a venir desde un deseo de saborearlo, de deleitarme con él y que me impacte con que florezca todo su sabor conmigo. Y me lo voy a comprar con mucho gusto. Y en su momento él me decía, y es más, yo mismo te lo voy a comprar, yo mismo te lo voy a dar y me lo voy a comer contigo. Hablarme con amor, es el afecto que estoy tratando de buscar, el calor que estoy tratando de buscar con ese pastel que me quiero comer. No, necesito voltear, por eso aquí les... Y entonces aquí, por eso es que los colocaba. Y me emociono mucho cuando se los digo, me conmueven mucho estas palabras porque creo que a muy pocos nos hablaron desde este lugar. Es contenerme con cariño, es interiorizar al cuidador, usualmente es mamá o quien haya sido que fungió como nuestra figura materna, incluso pudo ser papá, la figura materna, o mi hermano, mi hermana, no lo sé. Es interiorizar al cuidador que yo necesitaba en ese momento tan vulnerable y que no lo tuve. ¿Sí me explico? Checan cómo estamos alimentando nuestra alma de algo bien diferente a decir, no, no te comes el pastel porque tú sabes que tú tienes un régimen que seguir. ¿Sí? Eso no es apropiado. Ujú. Es que tú eres nutriólogo, no puedes comer ese tipo de cosas. Eso no alimenta, no construye, destruye. Ujú. Entonces, es importante tener conciencia de esto y ponerle mucho, conectar muy bien con esto, saber cómo lo podemos integrar a nosotros, porque eso que acabamos de ver, eso que acabo de compartir, es lo que sale a buscar mi paciente. Ajá. Yo sé que los pacientes llegan diciéndonos, me mandó el doctor que necesito un tratamiento. Ajá. O pues tengo cierta enfermedad y está muy descontrolada, necesito que me ayude. O necesito perder peso porque ya no quiero tener esta cantidad de masa corporal. Ajá. Sé que que dices esto, pero en realidad no espero, y en realidad sí, claro que necesita la cuestión física, y en realidad también necesita ese afecto. Lo que necesita mi paciente es justo estos incisos que les coloco del lado izquierdo, es alguien que lo acepte como es, alguien que no juzgue sus estrategias de supervivencia. Eso que hizo mi paciente, eso lo ayudó a sobrevivir, porque vivió en un mundo en el que la comida era el único lugar donde podía refugiarse. O que lo único que podía controlar era la comida, o lo único en lo que se podía descontrolar en la comida, porque era hipervigilado, no lo sabemos. El que valide su experiencia, ajá, que no le diga, a ver, no quiero pretextos. No, qué difícil debe estar siendo trabajar con algo que no le encuentras la forma.
debe de estar sufriendo mucho, valida su experiencia, que no violente su vivencia con juicios, que no juzgue de forma, pues justo eso, de forma violenta. Una cosa es confrontar al paciente para incomodarlo y que salga de esa zona en la que se encuentra, pues, encajado, y otra cosa es hacerlo sentir vergüenza o culpa de lo que está haciendo. Eso es violentar su vivencia. La violencia, bueno, la vivencia se violenta con juicios. Ajá. Que le preste mis fuerzas, esta frase me encanta, que le preste mis fuerzas. Ajá. Yo busco un asesor en nutrición que me preste sus fuerzas en lo que las mías las recobro, porque yo no tengo fuerzas en este momento, pues si las tuviera no estaría buscándote. Que entiendan que lo que hace que ese nutriólogo, que ese profesional en alimentación entienda que lo que mi paciente hace, lo que yo hago como paciente es lo mejor que puedo hacer. No tengo más. Por eso te vengo a ver a ti, porque yo ya no tengo. Ya me quedé, estoy buscando, te lo juro, estoy buscando y no tengo. Y ojo, no quiere decir que nosotros somos el faro, encendido que va a traer o va jalar al paciente al lado del bien, ¿no? No, nosotros solo somos la lámpara que le va a echar la luz prácticamente para que él en la oscuridad en la que se percibe encuentre las herramientas necesarias para enfrentar algo que le estás impidiendo vivirse con plenitud. Por ello, les pido a todos quienes sean profesionales y que puedan estar viendo esto, a todos quienes se van a acción, alimenta también el alma de tu paciente. Claro que tenemos que aprender biología, claro que tenemos que aprender ciencia, tenemos que aprender física, química, por supuesto que tenemos que hacerlo. Y también tenemos que aprender a cómo con todo eso alimentar el alma de mi paciente. Porque lo que realmente a mi paciente lo alimenta es la conexión que construyo con él. Es que él pueda encontrar en mí a alguien que lo va a sostener, ¿sí? Y vean, mi manita, lo de sostener. No que lo va a jalar, no que lo va a apretar, no que le va a exigir. Alguien que lo va a sostener. Así como eres, estás bien. Ajá. No, no tienes nada de malo y puedes estar mejor. Ajá. Ojo, no dije pero, porque todo lo que sea pero, sin embargo, eso es invalidador. Ajá. Sí, lo que hace es devaluar lo que acabo de decir. Digo, sí, tenemos que saber tratar al paciente, pero también tenemos que no es válido. No, o sea, sí, tenemos estás bien, no te voy a juzgar por quién eres. Ojo, eres, como decía Heidegger, como eres en el mundo. Ujú, está bien. Y puedes, ahora en lugar de restarle, le voy a sumar. Y puedes estar mejor. Te puedes experimentar más vivo, más ansioso por estar en el mundo. Y por eso lo voy a lograr solo sosteniendo sus hábitos mientras que él los reorganiza. Él está reorganizándose. Ayúdalo. Por lo tanto, el paciente va a obtendrá el alivio y el cuidado que le auxiliarán a regular su forma de alimentarse. ¿Ya vieron? Hay que auxiliarlo y cuidarlo. Y quedamos que era el cuidado, guiarlo, conducirlo, no jalarlo y empujarlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto es lo más valioso que vamos a encontrar. Lo más valioso que voy a hacer con mi paciente es cómo y desde dónde le asisto a mediar su alimentación. Yo soy un mediador. Ajá. Y lo que voy a hacer es mediar eh, cómo mi paciente va a irse alimentando para que se construya ese ser desde un lugar, desde el afecto. ¿Ah? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues justo tratándolo con ese afecto, creyendo en él. Y esto es comprobable porque justo la teoría nos dice que la razón nunca ha tenido éxito para el control de la pasión. Sirve para regularla un momento, pero después de ese momento volvemos a encontrar otro modo de continuar en esas estrategias, porque las estrategias que al paciente lo orillaron a consumir alimentos de forma desordenada
pues fue una necesidad. Ahí, así pudo controlarse, así pudo, esas son las estrategias que utilizó para poder vivir en este mundo. Por eso cuando algo lo desborde, volver a utilizar ese tipo de estrategias. Así que si mi paciente recae, ajá, tendré, antes de poder, de tenerlo que recriminar, de sentirme el peor nutriólogo del mundo, no, en realidad es tu oportunidad de tenerlo, de conocerlo más a fondo, de preguntarte qué sucedería que tuvo que volver a implementar esas estrategias. Algo sucedió y lo volvió a desbordar. No supo qué hacer. Ujú. Importante, que con esto quiero finalizar y es importante. Si detectaste algo dentro de esta plática que hemos tenido, atiéndelo. Porque si no, o sea, tú como nutriólogo, si detectaste algo, atiéndelo. Ajá. Porque si no, querrás solucionarlo con tu paciente. Si no detectaste nada, trata de reflexionarlo, de analizarlo, de integrarlo en tu ser para que cheques y corrobores que no hay alguna resistencia que esté creando un muro con tus pacientes. Sí, no, yo estoy muy bien. No, 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 pues eso que lo vean las personas que lo necesitan, ¿verdad? Bueno, checa que esto no sea una negación, ¿no? Que sea una resistencia que estás colocando para no hacerte cargo de esos asuntos tan dolorosos que están. Y no te culpo, son dolorosos. Nosotros no tenemos la culpa de alimentarnos como lo hacemos, porque vivimos en una sociedad que nos ha impuesto como muchos parámetros inalcanzables y probablemente para ser perfectos tuvimos que trastornar muchas cosas. Somos responsables, no somos culpables. Y si ya lo estás trabajando, si ya lo detectaste y dijiste, sí, ese es mi talón de Aquiles, yo lo sé, pero ya lo estoy trabajando. Y, más bien, ya lo estoy trabajando. Sé que no voy a terminar porque acuérdense que esto no se cura, sino se regula, se contiene. Ujú. Si ya lo estás trabajando, celébrate porque hay mucho valor en encarar lo que te duele. Y ya vimos que viene desde el momento en que nacimos y trae muchos significados en la relación con nuestros cuidadores, con nuestros papás, ajá, con quienes fungieron como nuestras figuras de cuidado. Entonces hay mucho dolor, va a haber mucho dolor, pero si ya lo estás trabajando, quiero darte un aplauso por eso. Y si eres tú un paciente que vio esto y de repente dice, oye, como que sí, estoy sintiendo juzgado, me estoy sintiendo rechazado, ajá, y como que he tenido la necesidad de mentir, le he mentido a mi nutriólogo, le he mentido a mi profesional que me atiende para que no se enoje, para que me acepte, ajá. Entonces, compártelo con tu nutriólogo para que entre los dos puedan tomar una decisión apropiada y pertinente para continuar avanzando. Les agradezco mucho que hayan dado el tiempo de explorar esta parte muy importante y trascendental para nuestra salud física, claro, pero también nuestra salud mental. Y recordemos que Nietzsche se revolcaría, ¿no? Y que no, que están juntas, que son la misma, porque la salud es la unidad que le da valor a todos los ceros de la experiencia. Muchas gracias y espero que continúen alimentando su alma. Muchas gracias. Gracias, maestra. Al contrario, Martita, muchas gracias a ti por haber compartido este tema. Creo que como profesionales de la salud nos abocamos mucho al paciente desde el ámbito biológico, orgánico, ¿no? La parte, pues ahora sí que sustantiva de nuestra profesión, pero pues siempre es importante considerar estos aspectos, ¿verdad? Que pues como lo has retomado ahorita al final, la salud es integral, es un todo, ¿no? Y entonces la salud mental pues es parte de esa parte fundamental de una salud biológica. Y bueno, pues quisiera retomar un poquito un par de conceptos que nos hiciste de reflexión durante la plática. Gracias, maestra. Sí, claro. Quería preguntarte, pues, sobre todo esto de la estigmatización. Creo que durante nuestra formación como nutriólogos estamos como muy supeditados y también el profesional de la salud a etiquetar, a diagnosticar, ¿no? Establecer un diagnóstico para de ahí venir a un tratamiento. Pero de repente estas etiquetas y estos diagnósticos, pues lo que nos van a hacer es también dar cierta estigmatización. Entonces, con ese respecto, por ejemplo, un paciente que vive con un trastorno de salud mental,
pensemos hacia una depresión, ¿no? O una ansiedad, un trastorno de ansiedad, ¿cuáles serían como las principales características o rasgos que puede tener un paciente bajo estos preceptos, ¿no? O esta situación de salud mental que pudiera estar para nosotros como un foquito rojo, ¿no? Como profesionales de la salud y evitar estigmatizar a nuestros pacientes. ¿Hay algunos rasgos o características en el tema de alimentación de estos pacientes? Sí, la verdad es que va a depender mucho del tipo de depresión que esté presentando, si es una depresión crónica o es una depresión que está, bueno, es recién instaurada, a lo mejor es algo que vino, un estado que vino a lo mejor de un duelo, etcétera. Pero digamos que hay dos formas. Puede ser que se rigidiza demasiado, ajá, a lo mejor es una depresión activa, y puede ser que se rigidice demasiado, o sea, que te esté exigiendo demasiado para que todo lo hagas correcto o para que estés como, lo que va a tratar es que em, conec- buscar una conexión, pero no está pudiendo hacerla. Ese es el problema, por ejemplo, en la depresión. Ajá, no se puede conectar y está buscando hacerla. Puede ser que se rigidice mucho o puede ser que se vaya justo a empezar a tener periodos de no consumo de alimentos. Ajá, incluso podríamos sospechar que hay otro trastorno asomándose, probablemente a lo mejor una conducta alimentaria de riesgo, ¿no? Empezar a dejar de consumir alimentos. Puede ser que empiece también a dejar de ausentarse, más bien al revés, de empezar a ausentarse de nuestras sesiones, ¿no? Que ya no lo veamos tan interesado, que ya no lo veamos, pues, involucrado, esa sería la palabra apropiada. Se va a empezar a notar una disminución de qué tanto se involucra él cuando yo le doy un plan de alimentación o cuando hacemos juntos, por ejemplo, ese de hacer juntos, cómo vamos a organizar, ¿no? Tu menú, cómo vamos a organizar tu comida, tu alimentación. Él se va a ver un poco menos interesado a más a que tú lo hagas solo, ajá, o a dar una información muy pobre, ¿no? Podríamos empezar a identificarlo desde ese lugar. Y aparte, obviamente, en la cuestión física lo vamos a poder empezar a notar. No va a ser un paciente que lo vamos a observar un poco sin vida, ajá, eso que nos caracteriza o esa chispa que nos caracteriza a nosotros como seres humanos de podernos involucrar. A lo mejor puede ser que sea un paciente difícil, ¿no? Y esté siempre muy enojado, o a lo mejor es un paciente un poquito más activo y siempre está involucrado. Vamos a empezar a notar que es un paciente que le da prácticamente lo mismo, ¿no? Ha perdido nes- quiere perder más bien esa necesidad de necesitar al mundo, valga la redundancia, de estar en él. No sé si esto responde a la pregunta, maestra. Sí, 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 es esta parte que nosotros tenemos que aprender a identificar esos rasgos, ¿no? Porque muchas veces el tema de estigmatizar al paciente con un trastorno de salud mental, pues puede ser que el mismo paciente no lo nulifique, ¿no? No lo acepte. Y nosotros como profesional de la salud, pues poder tratar de identificarlos, canalizarlos si fuera necesario y también, como decías en alguna parte de la plática, ¿no? Interiorizarlo hacia nosotros si estamos también por ahí en alguna situación de riesgo, ¿no? También no nos escapamos de estas condiciones. Entonces, No, de hecho, perdón que te interrumpa, maestra, sí, sí, como sí, no, adelante. nutriólogos o como personal de salud, estamos en riesgo, o sea, nosotros nos vivimos en la antesala para cualquier trastorno oportunista que pueda llegar, y entonces creo que es muy, muy bueno. Y justo esto que decía maestra es muy importante porque si yo resueno con el paciente, o justo si el paciente, es que siento yo, ¿no? Cuando estoy con este paciente que, uno, que me puede decir que sí tiene una depresión, o que yo lo puedo encontrar como un poco desganado. ¿Qué me pasa a mí si yo quiero que se active, que se mueva, y trato casi casi de aventarle porras? Oh, yo te diría, revísate, ¿no? ¿Qué te está pasando a ti? ¿Por qué tanta necesidad de sacar al paciente de su estado, ¿no? De sacarlo de ahí, ¿qué es lo que ya no quieres ver? ¿No? Entonces eso sería creo que algo muy interesante que pudiéramos observar. Sí, que se pudiera estar pues a la par trabajando, ¿no? Entonces, me voy a permitir leer un par de comentarios que tenemos en la publicación de nuestras redes sociales.
Sí, maestra. Eh, Nos dice Sandy Herdes, perdón, nutrición psicológica para amarnos, ¿no? Ujú, Y bueno, nos pone que es muy acertada la ponencia. Lo importante es, como yo digo, una limpieza mental, psicológica, que es lo que venimos arrastrando, creencias que heredamos y que no nos permiten avanzar hacia lo que queremos. Definitivamente, la lactancia materna es un factor que se debe investigar y que al menos ella, yo no me había preguntado cómo fue. Es básico saber porque puede ser el origen de muchos trastornos que nos llevan a comportamientos por falta de amor. Gracias, ujú. me encantó esta ponencia. Que muchas gracias. Ojalá y Muchas les haya sido de gracias. utilidad. Sí, Podamos y bueno, aplicar sobre todo. claro que sí, empezar ahí a rastrearle, ¿verdad? Estos actos de Exacto, amor maestra. que también tiene la lactancia materna, además de todos los beneficios fisiológicos, es un acto de Sí, amor finalmente. efectivamente, maestra. Y bueno, Elizabeth Sánchez también nos hizo favor de escribir en la sesión y pone, hola, mil gracias por nutrirme, fue un gran aprendizaje. Hoy integro grandes cosas a mi autocuidado. Lo escuchó un compañero que tiene un adolescente y le hizo Mm, sentido varias cosas que mencionaste. También lo qué agradece. bonito. Sí, sí, Martita, la verdad es que es un tema que de repente, como decía en un inicio de mi intervención, no consideramos, ¿no? Y tenemos que considerar todos nuestros ejes y todos los componentes para lograr una salud integral. Y esta parte que nos decías al final, hablarme con amor, ¿no? Muchas veces nos premiamos o nos castigamos con los alimentos y vemos detrás de ese premio o castigo todo el arrastre de creencias, de inseguridades, de necesidad de afecto, ¿no? Porque también muchas veces el buscar lo dulce es este apapacho al corazón que queremos. Y entonces, Mm, bueno, pues eso viene en una cadena muy efecto dominó, ¿no? Donde vemos muchísimas cosas que se involucran y que al final del día, bueno, pues tienen su impacto también en la salud del paciente y que como nutriólogos, como profesional de la salud, debemos de ser empáticos también en esa situación y desestigmatizar un poquito, ¿no? El sentido de la consulta, el dejar tal vez de buscar la atención centrada en el peso, ¿no? El buscar hábitos, buscar poder envolver a tu paciente también desde la parte psicológica y la atención psicoafectiva, porque es el origen de mucho del no apego a un plan nutricional, mm, sí, ¿cierto? justo. Sí, totalmente, maestra. Y no, pues gracias a ustedes por nutrirme, porque también están nutriendo mi alma, ¿no? Y creo que eso es de lo que se trataba el día de hoy, ¿no? Nutrir nuestro ser, cómo queremos que seamos el ser en el mundo. Y pues no, Así no, no, es. muchas gracias, mucho gusto. Pues muchas gracias, maestra Marta. Haremos llegar la constancia vía correo electrónico y bueno, pues recordarle a nuestros seguidores de la página que mes con mes tenemos sesiones virtuales. Este día fue por motivo del Día de la Salud Mental y bueno, el siguiente mes estaremos trabajando un nuevo tema. También recordarles que tenemos un canal de YouTube en donde estas sesiones de webinar hemos empezado a descargarlas para subirlas a este canal y donde hay cargadas sesiones previas de años anteriores y de actividades anteriores para que pues también sigan el canal. Te agradecemos mucho, maestra. Esperamos saludarnos pronto y pues que tengas excelente día. Hasta pronto. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.